Hola Z Collectors, soy Juanjo Morales. En nuestro vídeo anterior, en este, llamado ¿Quién inventó el encendedor Zippo?, asistimos a los acontecimientos previos a la creación del primer encendedor de la marca. Ahí dejamos, en este punto dejamos ese vídeo, que os recomiendo que veáis. Si aún no lo habéis visto, podéis localizarlo en el canal. Y retomamos la historia de Zippo en este de hoy. ¿Qué hacía falta? ¿Cuál era el paso siguiente una vez que Zippo ya cumple su primer año de existencia y vende sus primeros 1100 encendedores? Exacto. Buscar canales de distribución, buscar canales de venta, promocionar el producto y publicitarlo. Esto y algunas cosas más fue lo que hizo exactamente Blaisdell. Y lo vamos a ver en este vídeo de hoy. A través de un amigo y vecino, consiguió colocar sus encendedores en la estación de autobuses de Bradford para que los conductores pudieran vendérselo a los viajeros. No detuvo la fabricación ante la eventual falta de ventas, sino que la producción excedente la dejaba a modo de depósito en las tiendas de tabaco, joyerías y otros establecimientos de su ciudad. Solo cobraría si el producto llegaba a ser vendido, pero había lanzado un mensaje impactante al mercado: la garantía de por vida, un atrevimiento de locos si el encendedor presentara defectos en serie. No hay empresa capaz de soportar económicamente los costos de reparación y devolución ante una avería masiva. Después de solo 1100 unidades vendidas en el primer año, como hemos comentado, a $1.95, en 1934 descubrió otro canal de ventas que fue verdaderamente decisivo en ese momento crucial de la empresa: el punchboard. Se trataba de un juego de apuestas que fue ilegalizado por las autoridades americanas en 1940, pero que a Blaisdell le aportaron 6 años de rotura de stock que fueron una de las bases fundamentales para el arranque de la incipiente empresa. No daba tiempo a fabricar tanto producto, ni había espacio para ello en las instalaciones iniciales, de tal modo que Zippo pasó a ocupar todo el segundo piso de su sede inicial en Rickerson and Pride. Este juego, el punchboard, en el que participaba el usuario por solo 2 centavos, daba la oportunidad de ganar un encendedor Zippo o un paquete de cigarrillos de las más acreditadas marcas de la época, como Camel, Lucky Strike o Chesterfield, dependiendo del número que aparecía en su participación. Más de 30.000 encendedores Zippo tuvieron que fabricarse solo para estos premios, lo que hizo que la empresa mantuviera y empezara a tener beneficio, una vez amortizada la inversión inicial y los costes de ampliación. En 1935 se produce otro acontecimiento importante. La empresa Bradford Kendall Refining Company encarga a la marca 500 encendedores publicitarios y abre un nuevo nicho de mercado: la publicidad. Zippo va a convertirse mágicamente en uno de los soportes publicitarios más valorados. Esto supone un revulsivo para Blaisdell y sus colaboradores, que a partir de este momento no dejarán de idear artículos sobre los que sus clientes puedan estampar su publicidad. Definitivamente, la empresa ha arrancado con fuerza. El 3 de marzo de 1936, la Oficina de Patentes de Estados Unidos concede a Zippo la número 2032695 para el Zippo Windproof Lighter, que fue solicitada en mayo de 1934. Dado que los encendedores publicitarios únicamente se hacían por encargo para empresas o comerciantes y con pedidos de unidades mínimas, Blaisdell se dio cuenta de que las ventas por otros canales, minoristas, particulares, etc., no funcionaban de la forma deseada
principalmente por un motivo. Los pequeños comerciantes vendían mucho mejor los productos que se publicitaban para llegar al gran público. Uno de los grandes medios de la época, sin duda, era la revista Esquire, de tirada nacional. Así que en 1937 pide un préstamo de $3.000 de la época y publica un anuncio a página completa en la edición de diciembre, con la figura de Windy Girl, diseñada por Enoch Bowles. Probablemente George pasó por alto un detalle antes de encargar esta publicidad. La empresa aún no tenía suficiente capacidad de distribución geográfica como para atender los pedidos que llegaban de todos los estados, y la repercusión de los encargos dentro de su área de acción probablemente no llegó a amortizar el anuncio, pero la notoriedad en el mercado, el recuerdo del producto en el público había sido impactante. Así que, en 1938, la publicación se repitió en la misma revista, aunque con otro diseño. Es en este mismo año cuando la empresa compra las instalaciones de Barbour Street. A partir de aquí llegaron los encendedores de mesa, en varios modelos y variantes, los encendedores joya en oro de 14 quilates, los pocket knife, las hebillas de cinturón, los abrecartas, las cajas para pastillas, los llaveros en diversos diseños, los greenkeepers, las bolas de golf, las navajas, las cintas métricas, lupas y un largo etcétera. Cualquier objeto valía mientras pudiera suponer un soporte publicitario para sus clientes. Había descubierto un filón y había que trabajar duro. A partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Josh Blaisdell fue capaz de fabricar sus cipos exclusivamente para las Fuerzas Armadas Americanas destinadas fuera del país, publicando un comunicado en 1943 para dar a conocer a la población civil esta decisión. Esto le hizo ganarse la simpatía de los más altos cargos e incluso el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el general Dwight Eisenhower, escribió una carta a Blaisdell en la que decía: "Este es el único encendedor que he tenido que funciona siempre". No fue esta, no obstante, la única comunicación que Blaisdell recibió de este y otros personajes relevantes que participaron en la Segunda Guerra Mundial. En 1945 había fabricado más de 3 millones de cipos. Aparece el modelo Black Crackle. Durante la Segunda Guerra Mundial y ante la escasez de materiales, las carcasas de los encendedores cipo se producen por medio de una empresa externa, en acero de baja calidad, y se recubren de una pintura negra densa que, al ser horneada, producía un efecto grumoso y quebrado que ocultaba los defectos de acabado y los protegía de la oxidación del material base. Este recubrimiento favoreció el efecto antirreflejos para que no llamara la atención al enemigo en el campo de batalla. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Prefiero hacer otro capítulo, ahora que están tan de moda las series, que este vídeo pueda resultar largo o cansino. No quiero pasar de puntillas por la historia de la marca, sino ir ofreciendo todo tipo de detalles que entiendo que a los coleccionistas les gustará saber. Así que nos veremos en el próximo. Gracias por estar ahí. Suscribíos al canal y así os producirá un aviso para comunicaros que ya está el siguiente vídeo, y nos vemos muy prontito. Bye bye.